para que puedan tener la clase grabada. Bien, vamos a compartir pantalla y vamos a ver el primer apunte. El tema es, la unidad se llama cálculo diferencial y lo primero que vamos a ver es qué es la derivada en un punto. ¿Sí? Para eso vamos a hacer una definición previa que es de esto que está acá, que se llama cociente incremental. ¿Sí? Es la primera definición que vamos a ver para analizar el primer ítem, que es derivada en un punto. Ahí estamos. Entonces, vamos a tener una función con un determinado dominio y vamos a tomar una constante c, donde c y un punto próximo a c, que yo lo llamo c más delta x, tiene que estar en el dominio de la función. O sea que ese punto c, vamos a suponer que c vale 3, entonces si c vale 3, ¿qué sé yo? Digo, lo incremento una unidad, c más delta x valdría 4, porque c, por ejemplo, vale 3 y delta x vale 1. A delta x se lo denomina incremento de la función. Tendríamos que tener una grafiquita que yo no tengo aquí. Creo que más adelante aparece una, la vamos a mostrar. Bueno, no la tengo preparada. Pensé que la tenía en este apunte. Pero ya que estamos, ya la vamos a mostrar para que ustedes no están viendo nada o están viendo el apunte nada más. Ahora vamos a tratar de, creo que la tienen en el apunte de límite. Ya se los comparto y lo vamos a ir analizando. Una gráfica de este tipo sería lo que yo quiero ver, que ustedes no la ven todavía. Ya la van a ver. Acá. Esta es la gráfica que me interesa, que tendríamos que trasladar a lo que queremos analizar ahora. Algo así habíamos hablado en la clase anterior. Esperen que no puedo ir al... Ahí estoy llegando. Ahora sí. Esta es la gráfica que me interesa, que ahora tienen que estar viendo. O sea, lo que yo acá llamo H, acá, en el apunte de derivada lo llamo delta X, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Es una cuestión de símbolos. Delta X lo ven más en física, por eso se ve que después me arrepentí y lo utilicé. De todas maneras, yo expliqué acá, esto es el apunte de límite, está en la página 7, que delta X le ponía el nombre H, ¿sí? Pero ¿qué era este H? Era el incremento de un valor determinado del dominio. O sea que si yo tenía un numerito C, como es el que, la misma simbología que tenemos ahí en lo que vamos a estudiar hoy, que es derivada, y yo lo incrementaba H unidades, tenía C más H, ¿sí? En el punto que seguía, en el punto incrementado, o la abscisa del punto incrementado. Ahora bien, este H es delta X, acá tengo C, si este H es delta X, acá tendré C más delta X. A la diferencia entre C más delta X y C se lo denomina incremento de la variable o incremento de la variable independiente. O sea, delta X o H es lo que a mí se me aumenta el valor de la abscisa en un determinado punto en función de ese incremento que le estoy haciendo delta X. O sea que en función de C, si le sumo H o delta X, tendré C más H o C más delta X. Por eso se llama incremento de la variable, la diferencia entre un valor y otro. Y como sabemos que si estos valores pertenecen al dominio de una función cuya gráfica estamos viendo acá, C tiene como imagen f en C y este que se llama X, su imagen es f de X, o lo que es lo mismo, como X es C más H, acá puedo escribir f en C más H en vez de poner X. O si H se llama delta X, acá pondría f en C más delta X. A la diferencia de las imágenes, se lo denomina incremento de la función. O sea que esto es el incremento de la función y esto es el incremento de la variable. Fíjense que está escrito acá en el apunte anterior, si lo leen en página 7. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero reflejar o qué es lo que quiero
conceptualizar con el cociente incremental. El cociente incremental es el incremento de f sobre el incremento de h o el incremento de delta x. O sea, lo que estoy marcando en el cociente incremental, cociente, división, o sea que es una división de los incrementos, del incremento de la función dividido el incremento de la variable. Ahí vamos a volver al apunte que tenemos ahora. Vamos a volver al apunte de derivada que teníamos recién. Entonces, esta función tiene dos puntos, el c y el c más delta x, que pertenecen al dominio, y vamos a llamar cociente incremental al incremento de f, antes lo llamábamos h, es lo mismo, sobre incremento de x. Ahora, acá estudié un poquito más esto que llamo cociente incremental. También este cociente incremental, esto no está escrito acá, pero les digo, se llama razón promedio de cambio, queda grabado, ¿sí? Razón promedio de cambio, es otro nombre que recibe. Nosotros lo vamos a llamar cociente incremental porque es como más corto, por ahora. Ahora bien, ¿quién era delta f? Y era f en x menos f en c, donde x, ¿se acuerdan que era c más h o c más delta x? En consecuencia, si delta f es esto, si a esto lo divido por delta x, toda esta expresión también me da lo que llamo, o lo que hemos denominado, cociente incremental. Bien, ahora vamos a una definición que es importantísima, que habla de este límite. Si el límite, cuando el incremento de la variable tiende a cero del cociente incremental, si ese límite existe, o sea, si tiene un resultado concreto, voy a decir que la función, se va a denominar que la función, si encuentro resultado concreto, finito a ese límite, voy a decir que la función es derivable en ese punto. Y ese punto se llama derivada de la función f en el punto c. Que la derivada la simbolizamos de esta manera, con un prima, con un apóstrofo, ¿sí? F' en C. Y entonces decimos que F' en C es el límite cuando delta x tiende a 0 del incremento de la función, que será f en C más delta x menos f en C sobre delta x. Esa es la definición de derivada. Cuando me piden la definición de derivada es muy importante que yo exprese esto, porque hay gente que se confunde. Es más, yo les voy a contar una anécdota, no importa que esté grabando. Yo hice una tesis de maestría, hice una maestría en educación, y cuando hice mi tesis estudié justamente enseñanza y aprendizaje de la derivada, dentro de los cursos de nuestra facultad, de la Regional Rosario, de la UTN Rosario. ¿Qué sucedió? Entre las actividades que realicé para hacer mi investigación, tomé alumnos de quinto año, de cuarto y quinto año, de todas las carreras de ingeniería, y le pedí que me formalizaran el concepto de derivada de una función en un punto. O sea, les pedí que me escribieran esto. En muchas ingenierías, no sé tanto en sistemas, pero el concepto de derivada se usa muchísimo, porque el concepto de velocidad está emparentado con este concepto. Bueno, yo entrevisté más o menos 60 alumnos, encuesté 60 alumnos y les pedí que lo formalizaran. Ninguno lo pudo formalizar, siendo que en ingeniería este concepto es muy importante. Les digo para que no se lo olviden ustedes, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito con este concepto y vamos a ir a, entonces, el pizarrón nuestro, el pizarrón electrónico que tenemos, y vamos a recordar un poco el concepto que tenemos ahora. Espero que estén viendo el pizarrón, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces dijimos que la derivada de una función en un punto C, que fue lo que vimos, lo que acabamos de ver recién, o lo que yo se los voy a volver a anotar, eso era igual a ¿qué cosa? Era un cociente. El cociente era, habíamos dicho, a ver si encuentro esa casita, que es incremento de f sobre incremento de x. Perdón, no es esto, estoy diciendo una barbaridad, una recontra barbaridad, disculpen. Lo que habíamos dicho recién es que era el límite cuando
incremento de x tendría a 0 de esta expresión. Vamos a sacar de ahí. Ahí estamos. ¿Y esto a qué era igual? Bueno, dijimos que este límite lo vamos a expresar de otra manera. El límite cuando el incremento de x tiende al 0 tenía un cociente que era f de c más delta x menos f de c, eso era el incremento de f, o sea, el incremento de la función, sobre delta x. Ese es el concepto de derivada, ¿sí? Derivada de una función en un punto, es fundamental, ¿sí? Lo que estoy definiendo acá es derivada de una función en un punto, ¿sí? En este caso el punto sería c. Para trabajar un poquito con esta definición, ya vamos a hacer un ejemplito que diga calcular la derivada de f de x igual a 4x cuadrado, y vamos a pedirlo en el punto de abscisa x igual a 1. O sea, lo que yo quiero calcular acá, ¿sí? ¿Sí? Lo que me están pidiendo, nos piden calcular, sería como un razonamiento, f' en 1, siendo f la función que está ahí arriba. ¿Cómo hago para calcular f' en 1? Bueno, me voy a esta definición que tengo ahí, la aplicamos acá abajo, y decimos, ¿quién sería c? Bueno, yo quiero la derivada en 1, o sea que c va a valer 1. Cada vez que aparezca c, voy a poner 1. Acá donde está c ponemos 1. Y todo lo otro queda igual, porque delta x es la variable de mi límite. Esto se lo podríamos sacar, no lo vamos a usar, así que me quedaría una cosa así. f' en 1 sería eso, o sea, cuando c vale 1, según nuestros símbolos de la teoría, ¿cuánto me da la derivada en 1? Bueno, ahora vamos a repasar algo que vimos al principio de año, que yo le dije también a Matías que se los diera. ¿Cómo calcular? Vamos a tomar una especie de cálculo auxiliar. Cálculos auxiliares. Y ustedes me van a decir, antes de seguir trabajando con esto, ¿cuánto valdría f en 1? ¿Cómo hago para calcular f en 1? Bueno, sabemos que la ley de f es esta que aparece acá, 4x cuadrado. Y que f en 1 no es otra cosa que 4 por 1 elevado al cuadrado. Y esto es muy fácil de hacer, o sea, f en 1 me va a dar 4 si hago la cuenta. La segunda cuestión, porque después lo voy a poner acá, en vez de poner f en 1 ya lo calculo, pongo 4. ¿Cuánto vale f en 1 más delta x? Quiero saber cuánto valdría eso. Bueno, mi ley es esta, f de x, 4x cuadrado. O sea, ¿qué hago acá? Si acá me aparece 1, ponemos 1 acá. Si acá me aparece 5, ponemos 5 acá. Si acá me aparece 1 más delta x, acá tendré que poner 1 más delta x. Esto me va a quedar 4 por 1 más delta x, y todo esto tendría que estar elevado al cuadrado. Eso sería f en 1 y f en 1 más delta x. Y eso lo podría achicar, lo voy a achicar después. Si alguien lo entendió, sigo adelante. Si no, hagan preguntas si es que no entendieron cómo calcular esto. Bien, en silencio quiere decir que lo entendieron. Vamos a hacer ahora vamos a tratar de volver a trabajar con esto. Y
¿cuánto me daba f en 1 más delta x? Ahí lo saco y vamos a poner todo esto que aparece acá, ¿sí? F en 1 más delta x, lo pondremos ahí, ahí está. Eso es f en 1 más delta x, que es lo que me aparece en la primera parte de la fórmula. O sea, f en 1 más delta x será todo esto que acabo de calcular. Y f en 1 no tengo problema porque que me da 4. Vamos a tratar de calcular este límite, ¿sí? Para calcular el límite nosotros lo que hacíamos era directamente reemplazar, en este caso delta x tiende a 0, reemplazamos por 0. Recuerden que esto es una técnica de cálculo, ¿sí? La realidad es que yo veo qué pasa cuando delta x se aproxima lo más que se puede y cuanto más que yo quiera a 0. Lo que vamos a ver es que si yo acá pongo 0, me queda 1 más 0, 0. Perdón, 1 más 0, 1. Al cuadrado 1 por 4, 4. Todo esto me da 4. Menos 4, 0. Todo esto me da 4 cuando delta x tiende a 0. O sea que el numerador tiende a 0. Y el denominador también tiende a 0. Ustedes saben que 0 sobre 0 es una indeterminación, ¿sí? Es indeterminado. Y tengo que tratar de salvar el límite de cualquier manera. Tengo que tratar de buscar algún recurso algebraico que me permita calcular el límite. Vamos a ver, perdón, qué podemos hacer con ese recurso algebraico. Bueno, lo que voy a hacer es abrir este cuadrado. ¿Sí? Voy a desarrollar el binomio que está elevado al cuadrado. Así que me va a quedar 4 por un binomio elevado al cuadrado, me queda el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, o sea que tengo que poner delta x, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Me va a quedar delta x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, sería 2 por 1 por delta x. Bueno, acá tenemos esa primera parte. Y a eso le resto 4. Todo eso va a ir en el numerador y en el denominador va a ir otra vez delta x. Bueno, no se quiso poner, hay algo que hice mal. Ahora, no quiere. No quiere ponerse en cociente, después vemos qué pasa. De todas maneras me olvidé el límite, así que le vamos a poner límite. Voy a poner ahí adelante. Ahí estamos. Bueno, voy a copiar todo esto, que es el numerador, lo voy a poner ahí arriba, a ver qué pasa. Voy a copiar. Tengo que poner todo eso ahí arriba. Voy a tener que hacer de vuelta. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver que yo tengo algún problema con esto del... Bien, vamos a ver si puedo... Vamos a poner límite ahí. Esto no es como el pizarrón, pero... Entonces tenemos límite, acá ponemos cuando delta x tiende a 0, vamos a ver el tiempo, tiende a 0 de el cociente ese que recién había resuelto de alguna manera. Arriba vimos que es 4 por, eso lo dejamos, lo vuelvo a hacer, sería el cuadrado del primero, 1 al cuadrado 1, más el cuadrado del segundo, sería delta x elevado al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, sería 2 por 1 por delta x, y ahí me queda, hasta ahí me quedó el cuadrado. Le resto 4 y abajo ponemos sobre delta x. Bueno, estamos tratando de calcular este límite que obviamente va a seguir siendo indeterminado, pero seguro. Vamos a ver cómo podemos hacer para resolverlo.
Bien. Si yo miro esto, fíjense que acá puedo pasar, multiplicar 4 a todo el paréntesis, o sea, puedo distribuir este 4 a todo el paréntesis. Acá va delta x tiende a 0. Arriba entonces me va a quedar 4 por 1, 4. El primer término es 4. Más 4 4 por 1, 4. 4 por delta x cuadrado sería 4 delta x cuadrado. Bien. Y después acá tendría 4 por 2 por 1 por delta x, me va a quedar 8 delta x. Hago la cuenta. Y ahí terminó. Y le resto 4, este 4 que me quedó acá solito. Y abajo ponemos sobre delta x. Bien, vamos a tratar de ver a ver qué es lo que me queda. Vamos a seguir. Fíjense que este 4 con este 4 se puede cancelar. Una opción que me va a quedar es cancelar este 4 con este 4. Me va a achicar un poquito el numerador. Entonces decimos límite cuando delta x tiende a 0 del cociente que va a ser el 4 primero se me va con el último, o sea que si tuviera pizarrón haría tac, tac, pero como no tengo me va a quedar el segundo término del numerador que va a ser 4 delta x al cuadrado más 8 delta x sobre delta x. Bueno, se me achicó bastante el límite. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo hago para resolverlo? Bueno, volvemos a hacer límite cuando delta x tiende a 0 de un cociente. Vamos a ver cómo me queda. Observen que en el numerador podría sacar factor común delta x, ¿sí? Porque está en el primero y en el segundo término. O sea que decimos, aquí no hay, está con el numerador delta x, ¿y qué me va a quedar? En el primer término va a ser 4 por delta x, más en el segundo término me va a quedar 8 sobre delta x. Y acá yo no tengo cómo hacerlo, pero fíjense que numerador y denominador se pueden simplificar, porque yo acá tenía sumas, no podía simplificar nada. Pero acá tengo un producto en el numerador. Como tengo un producto, puedo simplificar delta x con delta x, y lo vamos a copiar para que les quede. De todas maneras tienen un ejemplo en el apunte. Esto sería el límite cuando delta x tiende a 0, y ya no me queda cociente, porque si simplifico no me queda cociente, me va a quedar 4 delta x más 8. Entonces, me queda esto, porque esto y esto se simplificó. Cuando delta x tiende a 0, esto me da 8. Y ahí resolví el límite y en consecuencia encontré la derivada de la función f igual a 4x cuadrado en el valor 1. Si quieren podemos hacer un resumen, ¿sí? F de x es igual a 4x al cuadrado. Y podemos decir, entonces, f' en 1, sería la derivada de la función en 1, me va a dar 8. Y ahí terminó el problema. En realidad terminó acá. Yo hice acá como una especie de respuesta para que lo vieran con una conclusión del problema. Si no hay ninguna pregunta, hago otro ejemplo. Bien, entonces ahí hay 3 preguntas, veo en el chat. ¿No? Puedo abrir el chat. Que tengo problemas técnicos. Creo que nadie más, ¿no? Estamos todos. Sí, no hay preguntas. Bien, vamos a volver entonces al pizarrón y vamos a hacer un ejemplito más de derivada.
habíamos visto este. Vamos a hacer uno y vamos a hacer otro. Vamos a hacer un segundo ejemplo que sea calcular f' en algún valor, podemos jugar, coma, siendo f de x, me falta un dato todavía del problema, igual a raíz cuadrada de x más 1. Vamos a calcular f' en 3. ¿Sí? Y vamos a tomar como función raíz de x más 1. O sea, quiero calcular la derivada de la función en 3, si es que existe, y mi función ahora va a ser raíz de x más 1. Para eso nos vamos a seguir guiando con la misma fórmula. Estamos haciendo cálculo sin saber qué es lo que estamos haciendo. Simplemente hemos definido algo nuevo y lo estamos calculando. Tomando como premisa esa fórmula, si me piden f' en 3, sigo automáticamente la fórmula. Me va a quedar el límite cuando delta x tiende a 0 de 3 más delta x menos f en 3 sobre delta x. Bueno, ahora vamos a ir un poco más rápido, ¿sí? Yo no voy a hacer los pasos tan chiquitos como lo hice antes, tan detallados, sino que lo voy a hacer un poco más rápido. Por ejemplo, voy a saltar ese paso donde analizaba f en 3 más delta x y f en 3, antes era f1 más delta x y f1, que lo hacía por separado, lo vamos a hacer directamente acá. ¿Cuánto vale f en 3 más delta x? Bueno, donde está la x, tengo que poner 3 más delta x. Quiere decir que en vez de poner esto, yo tendría que poner f en 3 más delta x. Ok. ¿Quién será f en 3 más delta x? Faltan menos de 10 minutos, nos volvemos a conectar. Sería raíz de 3 más delta x más 1. O sea, lo que hice acá fue, para calcular f en 3 más delta x, lo que hice donde está la x, puse 3 más delta x y me queda toda esta expresión. Y f en 3 sería reemplazar, antes reemplacé la x por 3 más delta x, ahora cuando quiero calcular la imagen de f en 3, es poner la x, o sea, es tomar o asignarle el valor 3 a x. Sería raíz de 3 más 1, sería raíz de 4, que me da 2. Lo puedo poner directamente ahí. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de seguir calculando esto. Lo vamos a achicar un poquito. Ojalá que lo termine antes de que venga el receso. Me va a quedar delta x tiende a 0. Fundamental poner el límite. Ahí decimos que nuestro cociente va a ser raíz, esa raíz que la vuelvo a copiar. Ya directamente acá puedo poner 4 más delta x. ¿Sí? Puedo sumar el 3 con el 1, los términos homogéneos. Y menos 2 sobre delta x. Y ahora vamos a calcular, a ver cuánto me da este límite. Cuando delta x tiende a 0, el numerador me queda 4 más delta x, perdón, 4. 0. O sea, no me da 0 el numerador, gracias, fuiste mucho más rápido que yo. ¿Todos entienden que me da 0 el numerador? Todos dicen que sí, bien. Sí. Entonces, y el denominador también tiende a 0, 0 sobre 0. Bueno, fíjense que el modus operandi fue que en el anterior me dio 0 sobre 0 y en este me dio 0 sobre 0. Cuando ustedes calculen derivadas por definición, en la gran mayoría de los casos, en un 99% de los casos, les va a quedar un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. O sea que van a tener que hacer cualquier cosa para poder resolverlo. ¿Sí? En este caso, como me aparece una raíz ahí arriba, ¿sí? Como me aparece una raíz, lo que voy a tener que hacer es, lamentablemente, racionalizar. Ustedes, yo les di un ejemplito y en la práctica también deben haber visto. O sea, que vamos a tratar de racionalizar el elemento que está en el numerador, ¿sí? La expresión que aparece en el numerador. Entonces, decimos, ¿cómo racionalizamos? Bueno, dejo la cosa como está,
me va a quedar raíz de 4 más delta x menos 2. A esto lo ponemos en un paréntesis y le vamos a multiplicar por lo que llamamos el conjugado de ese elemento que está en el numerador, que sería raíz de 4 más delta x más 2. ¿Sí? Conjugado que se le cambiaba el signo al segundo término. Y en el denominador me va a quedar delta x y le voy a multiplicar el numerador y el denominador. Encuentro la raíz, la encontré, ¿sí? Por 4 más 4 más no iba ahí, iba acá. Ahí, 4 más delta x más 2. O sea, a esta expresión, a este cociente que tenía acá, lo multipliqué numerador y denominador por raíz de 4 más delta x más 2. Así la igualdad no se altera. ¿Qué hacemos después? Bueno, vemos que en el numerador me queda el quinto caso de factoreo, o lo que llamamos una diferencia de cuadrados, ¿sí? También puedo pensarlo de cualquiera de las dos maneras. Yo lo voy a hacer medio rápido. ¿Se acuerdan qué era? El cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Eso es lo que me quedaría en el numerador. Si no hay duda, seguimos, ¿sí? Y abajo voy a dejar todo tal cual está. Abajo no toco nada. Únicamente lo que hago es, cuando aplico este método de racionalización, es solamente resolver, sobre todo en el caso del límite, los elementos que están conjugados, ¿sí? La diferencia por la suma o la suma por la diferencia. Bueno, acá lo voy a hacer medio rápido, ¿sí? Apelando a que ustedes son muy inteligentes. Fíjense que el 4, que tengo acá, se restaría con ese 4, o sea que arriba solamente me quedaría incremento de x. Y si yo ese incremento de x, una vez que después de haber simplificado el 4 y el 4, vamos a aprovechar, vamos a hacer así. Vamos a ponerlo porque si no después no les va a quedar. Vuelvo con el mismo caso. Eso es lo que tengo hasta ahí, ¿sí? A donde llegamos. Yo voy a hacer este 4, puedo cancelar este 4 con ese 4. Entonces me quedaría esa expresión. Pero en esa expresión ahora me quedó el delta x solito, ¿sí? Y al quedarme el delta x solito, yo lo podría simplificar con el del denominador. O sea, este delta x está con este, se me va. Esto desaparece y este otro que está acá desaparece también. Entonces me queda esa expresión. Y ahí vamos a ver que se rompió la indeterminación. Aguárdenme. Se rompió la indeterminación y ahí lo podemos calcular. Cuando delta x tiende a 0, el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a delta x0, 4 más 0, 0. 4 más 0, 4. Raíz de 4, 2. Más 2, 4. O sea que esto, la derivada de esta función me da un cuarto. ¿Qué puedo concluir? Que si f es, o f de x es igual a raíz de x más 1, x más 1, entonces f' en 3 es igual a un cuarto. Y esa es la conclusión del problema. Veo que están preguntando cosas. No sé qué es. No puedo abrir el chat. Bien, Pablo. 0 sobre 0. Está. Franco me había preguntado algo, pero no lo vi. Yo no sé si se entendió. Ahí se lo está diciendo Estefanía. Bien, vamos a... No, profe, recién lo pone. Recién lo pone. Gracias. Franco, ¿querés preguntar algo?
Bueno. Bueno, ya en cualquier momento se corta, pero vamos a tratar, a ver. No, ya vi, perfecto, gracias a vos. Bueno, vamos a tratar de continuar. Hicimos dos ejemplitos, vamos a volver al apunte. Se va a cortar en cualquier momento, menos, un poquito más de un minuto, tenemos menos de 2 minutitos, pero vamos a tratar de seguir. Les voy diciendo, acá en el apunte tienen eh, lo que vimos recién, esa definición, tienen un ejemplo muy parecido al primero que yo les hice, el segundo no está, pero pueden después mirarlo y ver si les sale, que en definitiva es calcular un límite. Acá si no saben límite, están muertos. Bueno, lo que sigue después, lo que vimos recién es cómo calcular la derivada de una función en un punto. Ahora lo que vamos a ver es algo que se llama función derivable, ¿sí? Perdón, función derivada. Y si, o sea, dada una función, cómo obtener no la derivada de la función en un punto, sino una nueva función que se llama función derivada, ¿sí? Entonces, para eso, seguramente vamos a tener que seguir después el receso, pero vamos a utilizar una forma muy parecida, ¿sí?, a la que vimos. En vez de poner C, vamos a poner X, donde X van a representar distintos puntos de mi dominio de la función. Y fíjense siempre que exista el límite. Ahí voy a tener la derivada. Pero ahora voy a calcular lo que se llama función derivada. Ahora vamos a hablar un poquito de eso después del corte. Ya directamente corto y seguimos en un ratito, ¿sí? Los vuelvo a ver en unos instantes. Corto la clase. Hasta luego.